Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de shock cardiogénico. Bueno, si hablamos de shock, tenemos que empezar obviamente por la definición. Vamos a decir que el shock es un síndrome que va a estar caracterizado fundamentalmente por una inadecuada perfusión sanguínea a nivel de los tejidos. Va a haber una disminución del flujo sanguíneo que, si se mantiene a lo largo del tiempo, va a llevar a un daño a nivel de las células. ¿Por qué? Porque no le va a llegar la cantidad de oxígeno que necesita para sus requerimientos metabólicos. Esto va a producir a nivel macro falla de los órganos. Esta falla multiorgánica va a llevar a que el paciente empeore su estado y puede terminar con la vida del paciente. Tenemos que tener en cuenta otra variable cuando hablamos de shock, que es la presión arterial. La presión arterial tiene una fórmula que la determina, que es el volumen minuto cardíaco por la resistencia periférica. Cuando hablamos de volumen minuto cardíaco, tenemos que tener en cuenta dos variables, lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y el volumen sistólico, a su vez, está determinado por tres cosas: la precarga, la poscarga y la contractilidad cardíaca. Cuando hablamos de resistencias periféricas, tenemos que tener en cuenta lo que es la anatomía de la arteria, la elastancia, ¿sí? Y después lo que es la actividad constrictora o dilatadora de la arteriola, el eje renina-angiotensina-aldosterona, las descargas adrenérgicas. Y hay otra variable que no está en la fórmula, que es la volemia. Si una persona tiene una hemorragia masiva, no va a poder mantener la presión arterial, ¿sí? Entonces la volemia también va a ser un determinante de lo que es la tensión arterial. Bueno, como sabemos, el shock tiene 5 presentaciones que tienen una clínica en común, que habitualmente va a ser la hipoperfusión y la taquicardia, pero con diferentes etiologías, ¿sí? Va a depender si es un shock hipovolémico, o un shock séptico, o un shock obstructivo, distributivo o cardiogénico. Cuando hablamos de shock cardiogénico, estamos hablando de un estado de hipoperfusión severa que va a ser producida por una disfunción cardíaca primaria. Yo tengo una falla cardíaca que va a producir esa hipoperfusión. Esta falla va a poder aparecer súbitamente, va a poder aparecer de nuevo, o va a ser la consecuencia de una patología preexistente, de una insuficiencia cardíaca previa. Cuando hablemos de las fallas de novo, las causas van a ser siempre cosas abruptas, ¿sí? Por ejemplo, un infarto con o sin complicaciones mecánicas. Recordemos las complicaciones mecánicas del infarto: la ruptura de la pared libre, que me iba a producir el taponamiento cardíaco, la ruptura del septum, que va a producir disfunción biventricular, y la ruptura del músculo papilar o de la cuerda tendinosa, que va a producir una insuficiencia valvular aguda. Estas insuficiencias valvulares agudas también pueden ser producto de otra cosa, como por ejemplo de una endocarditis, ¿sí? Que rompa la valva y que produzca la insuficiencia valvular. También, como fallas agudas de novo que pueden producir el shock, tenemos todo lo que son las bradi y taquiarritmias, siempre hablando de extremos, ¿sí? Bradicardias muy lentas, taquicardias muy rápidas. Recordemos siempre que el corazón se perfunde en diástole, así que todo lo que afecte la diástole, todas las taquicardias, siempre son expensas de la diástole. Entonces va a disminuir ese tiempo en que el corazón recibe oxígeno y va a sufrir. Después tenemos todas las miocardiopatías, todas las miocarditis, el síndrome de Takotsubo, la miocardiopatía periparto, el post-CRM, las contusiones cardíacas. Hay un montón de patologías que pueden producir el shock de novo. El diagnóstico de shock, además de por parámetros hemodinámicos, se va a dar por parámetros clínicos. Los parámetros clínicos van a ser de hipoperfusión periférica, como dijimos. Entonces, el paciente, ¿cómo va a estar? Va a estar sudoroso, pálido, frío, puede tener livedo reticularis,
A nivel del sensorio va a tener hipoperfusión cerebral, así que va a estar obnubilado, confuso, somnoliento. A nivel renal va a haber disminución del ritmo diurético, va a estar oligoanúrico. Y a nivel cardiovascular vamos a tener por un lado una disminución en los pulsos periféricos y por otro lado una hipotensión arterial que va a ser severa, que va a ser prolongada por más que le administremos volumen, porque el problema no está en la volemia, como dijimos, el problema está en la bomba. El corazón no llega a cumplir las funciones de bomba. Tenemos otro grupo de pacientes que clínicamente van a estar muy similares a los pacientes en shock, van a tener signos de hipoperfusión, pero que al tomarles la presión arterial, esta va a estar todavía conservada. ¿Por qué? Porque tiene las resistencias sistémicas elevadas, todavía está compensando este paciente. El manejo de estos pacientes tiene que ser igual al paciente que está en shock, porque es la evolución natural de la patología. Por ahora está compensando, pero posteriormente esas resistencias sistémicas se van a vencer y el paciente va a deteriorarse súbitamente. El tratamiento en estos pacientes apunta a 3 objetivos. Por un lado, restablecer el flujo sanguíneo coronario. A ese corazón hay que mandarle sangre de vuelta. Ese corazón que tenía un infarto, una obstrucción, una bradicardia, una taquicardia, lo que sea que impedía que se perfundiera como corresponde, tiene que volver a tener su volumen de sangre para poder cumplir con las demandas del organismo. El otro punto es disminuir el trabajo de ese corazón que está sufriendo y que tuvo su periodo de hipoxia. Y restaurar el flujo sanguíneo sistémico, que le vuelva a llegar la sangre al cerebro, a los riñones, a todos lados para evitar la falla multiorgánica y la muerte del paciente. Esos son nuestros 3 objetivos. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento en el prehospitalario? Primero, como siempre, tenemos que ver que la escena sea segura. Siempre la seguridad de la escena es el primer punto. Después hay que evaluar, como en cualquier otro paciente, el ABC. Hay que controlar los signos vitales, conocer el estado general del paciente, ver qué patología se desencadenó, cómo hacer una mini anamnesis rápida del paciente, pero que no me llegue a perder mucho tiempo. Esto es una urgencia. La persona se está muriendo si no la tratamos. Entonces este paciente tiene que llegar sí o sí al hospital. Se le puede administrar oxigenoterapia. Tengamos en cuenta que si la causa es isquémica, habitualmente no se administra oxígeno con saturación mayor a 90. En este paciente que está hipotenso, está con tendencia al shock, hay que administrar oxígeno para disminuir el trabajo del corazón, ¿sí? Y si tenemos un hospital que queda más de media hora, que habitualmente en capital esto no pasa, pero bueno, si el traslado es mayor a 30 minutos, tenemos que colocarle accesos venosos, porque ese paciente va a entrar en paro y no vamos a tener forma de administrarle las drogas. A efectos prácticos, vamos a usar la clasificación de Stevenson de insuficiencia cardíaca, ¿sí? La clasificación de Stevenson se basa en perfiles hemodinámicos por las características clínicas del paciente, ¿sí? Son las clasificaciones de Stevenson y de Forrester. Estas tienen en cuenta 2 parámetros, lo que es la perfusión tisular y lo que es la presión Weill, el índice cardíaco y la presión Weill, ¿sí? Estos pacientes se van a dividir en 4 cuadrantes de acuerdo a dónde estén ubicados y tenemos un cuadrante A, que es los pacientes normales, somos todos nosotros, que estamos bien perfundidos y no estamos congestivos. Después tenemos un cuadrante B, que es el paciente que está bien perfundido, pero está congestivo. Es el paciente que habitualmente llega a la guardia en edema agudo de pulmón, crepitantes hasta los vértices, que no le entra el oxígeno y que tiene mucho líquido. Después tenemos un cuadrante L, es el paciente que está hipovolémico, el paciente que tuvo una hemorragia masiva. Entonces está seco y está frío porque no tiene sangre, básicamente. Y en el cuadrante C está nuestro paciente, el paciente en bajo gasto. Este paciente va a estar
frío, está mal perfundido y va a estar húmedo, va a estar congestivo. El corazón no puede cumplir con su función de bomba porque tiene algo que no sabemos todavía qué es, que le está impidiendo cumplir sus funciones habituales. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Optimizarlo hemodinámicamente. Por un lado, hay que pensar en lo que es el oxígeno y el soporte respiratorio. No hay que olvidarse del ABC. Siempre hay que proteger la vía aérea manteniéndola permeable. Hay que garantizar la ventilación y la oxigenación. Y hay que analizar si lo podemos poner en CPAP o en ARM. Con esto vamos a disminuir lo que es el trabajo cardíaco porque vamos a disminuir el trabajo de los músculos respiratorios. Vamos a mejorar la oxigenación de la sangre, con eso va a llegar, con la poca sangre que llega a los tejidos, va a llegar con más cantidad de oxígeno. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Como dijimos, hay que controlar que el corazón que se perfunde en diástole esté bien perfundido. Entonces, si tiene una taquiarritmia, hay que tratar la taquiarritmia. Si tiene una bradiarritmia, hay que tratar la bradiarritmia. Después hay que manejar lo que son las comorbilidades y los factores precipitantes del cuadro que estamos teniendo en este momento. ¿Sí? Hay que tratar la causa. Y vamos a necesitar apoyo inotrópico. ¿Con qué? Con dopamina, con dobutamina, con milrinona. Hay que ver qué fármaco tenemos disponible. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que los inotrópicos son drogas que consumen mucho oxígeno a nivel miocárdico. Entonces, son proarritmogénicas. Por eso hay que plantearse todo el tiempo poner la menor cantidad de droga durante el menor tiempo que podamos. En el caso de que el paciente sea refractario a los inotrópicos, vamos a considerar ponerle vasopresores como la noradrenalina. Y cuando el paciente ya está estabilizado, como dijimos que estaba húmedo, que estaba congestivo, vamos a ponerle diuréticos. Pero el paciente ya tiene que tener los otros puntos estables, ¿sí? Si no responde a ninguna de estas drogas que mencionamos, tenemos que considerar sí o sí el soporte circulatorio mecánico, ya sea con un balón de contrapulsación, con un ECMO, con alguno de los dispositivos portátiles, con lo que tengamos disponible en el hospital que estemos. Acá tenemos un cuadrito de la Sociedad Argentina de Cardiología que nos habla de los pacientes en insuficiencia cardíaca con shock cardiogénico. Los clasifica de acuerdo a la presión arterial que tenga y nos dice la droga que hay que usar y en qué dosis. ¿Sí? Nuestro paciente en shock es el que dijimos que estaba hipotenso y que tenía requerimiento de vasopresores, la noradrenalina de 0,5 a 30 gamas kilómetros. Después tenemos que tener en cuenta que siempre hay que tratar la causa. Hasta que no tratemos la causa no vamos a poder sacar al paciente del shock. Entonces, si es un paciente que está haciendo una taquiarritmia, una TB, una FD, hay que cardiovertirlo. Si está haciendo una bradiarritmia, tiene una bradicardia extrema, por ejemplo, no sé, un bloqueo de alto grado a 20 por minuto, y bueno, vamos a considerar, le pasamos atropina, no mejora, le ponemos isoproterenol. Recuerden siempre que el isoproterenol no depende de los kilos, se calcula sin el peso del paciente. Si no responde con el isoproterenol, hay que evaluar ponerle un marcapaso transitorio. Después tenemos los pacientes que, como dijimos, estaban en bajo gasto, ¿sí? Le vamos a poner inotrópicos como la dobutamina y, si no responde, vasopresores como la noradrenalina. Estas drogas, como ya dijimos, son muy arritmogénicas. Si hace salvas de TB o está con muchas extrasístoles, tenemos que considerar ponerle milrinona. La milrinona habitualmente es mejor que los otros fármacos, pero es muy costosa, entonces no está en todos los centros, eso es una limitante bastante importante. En los privados habitualmente hay, depende del privado, pero en los hospitales públicos, depende del hospital público también, pero muchas veces no hay disponibilidad de milrinona. Y después, si el paciente se está infartando, obviamente le vamos a hacer una angioplastia primaria o
Se van a pasar fibrinolíticos, también de acuerdo al centro. Hay centros que no tienen hemodinamia, hay otros centros que sí. Y después hay que tratar el tratamiento específico en los otros casos, ¿sí? En el edema agudo de pulmón, en las infecciones, en todos los otros casos. Acá tenemos una pirámide muy linda que nos habla de lo que es la evolución del paciente en shock, ¿sí? Desde el paciente que está en riesgo, que es un paciente que todavía no tiene ni signos ni síntomas de shock, pero es que está en riesgo de desarrollarlo, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca crónica descompensada o que se está infartando. Recordemos que el 10% de los pacientes que se infartan, entre el 5 y el 10 en realidad, evolucionan a shock cardiogénico. De estos, el 50% lo hace dentro de las primeras 24 horas del infarto, y que los pacientes que evolucionan a shock moderado o severo se mueren en el 80-90% de las veces. ¿Sí? Entonces este paciente que todavía no está en shock, pero que está en riesgo porque tiene la insuficiencia cardíaca o el infarto, hay que sí o sí llevarlo a la guardia rápidamente. El paciente del estadio B es un paciente que está recién empezando, el que vimos que todavía no estaba tan mal perfundido o que ya comenzó con signos de mala perfusión, pero que todavía no está tan hipotenso, está con tendencia, pero no está hipotenso. El paciente del estadio D es el que ya evolucionó y que está mal perfundido, hipotenso, lo expandimos, no responde y necesita sí o sí una intervención farmacológica con inotrópicos y vasopresores. Si lo dejamos evolucionar, va a evolucionar al paciente en estadio D, que ya no responde a las drogas, no responde a los inotrópicos ni a los vasopresores y necesita asistencia circulatoria mecánica. Ese paciente puede evolucionar al paciente E, que es el extremo del shock, el paciente que ya colapsó, que está con un paro cardiorrespiratorio en curso, que está apoyado ya está respirado, está con asistencia circulatoria mecánica y no sale. Este paciente es el que posteriormente va a fallecer. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, lo que nos deja como de enseñanza esta pirámide, es que el paciente que está en riesgo es el que tenemos que salvar. Obviamente tenemos que salvar a todos, pero el paciente que está en riesgo es el que ya nos tiene que poner el alerta que si no hacemos nada, si no lo llevamos al hospital, si no intervenimos, va a evolucionar hacia el paciente E. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Bueno, bueno, esto fue todo. Muchas gracias.